Recordaba esta semana que el primer automóvil que tuvimos en mi familia paterna cuando niño era un Renault Gordini, una marca francesa que había llegado a Argentina del año 1969. Que si no me equivoco es un auto que se empezó a fabricar entre el 67 y el 70. Mi papá tenía el modelo 1969, porque era un tipo que le gustaba tener un auto nuevo. Un pequeño auto sedán blanco que mi papá atesoraba, como si se tratase del Santo Grial o si era el Arca del Pacto. Para él el auto era el santo sudario, ¿no? Lo lavaba, lo enceraba cada bendito sábado y ese era su principal orgullo. Él solía alardear diciendo, este es uno de esos autos para toda la vida, que no es como ahora que nosotros decimos, bueno, si tengo la posibilidad me gustaría cambiarlo. Antes todas las cosas eran para toda la vida. La nevera era para toda la vida, la abuela era para toda la vida, se hacía algo provisorio, un arreglo en la casa, era para toda la vida, la cocina para toda la vida, y el auto no podía ser la excepción. Pero mi padre tenía una particularidad y era una aversión a los mecánicos. Los detestabas, lo siento por los que son mecánicos acá, pero no sé qué le habrán hecho a mi papá. Él creía en una conspiración de los mecánicos. Él decía que cuando uno llevaba el auto al taller, los mecánicos, por lo menos argentinos y de aquel entonces, arreglaban el desperfecto, pero a la vez le rompían alguna otra pieza para obligarlo a regresar en pocas semanas. Mi papá juraba que era así. Decía, siempre te arreglan algo y te desarreglan otra cosa para tenerte de cliente cautivo. Porque notás que cuando yo vengo con el auto arreglado empieza a hacer un ruidito en otra parte, esto me lo hacen a propósito. Así que él decía, yo no creo en los mecánicos. Y por ende, cuando sentía que el motor comenzaba a hacer algún ruido extraño, él mismo desguazaba y desarmaba el motor para ver de dónde salía ese ruidito. Era así, era una autopsia el auto. Y mi mamá decía, ¿qué estás haciendo? Buscando un ruidito. Lo extraño es que jamás había estudiado mecánica en su vida. Y cada vez que volvía a armar el motor, siempre le sobraban varias piezas. ¿Cómo puede ser que sobre esto? Decía mamá. No sé, lo habrán puesto por las dudas, porque no le encajaba en ninguna parte. Obviamente no existían los tutoriales en internet de cómo armar y desarmar un auto, pero él lo desarmaba como un Lego y lo volvía a construir. Pero le sobraban partes, no sé cómo no nos matamos. Pero hubo un suceso en particular que yo no he podido olvidar. Salimos un día en familia, no muy lejos, porque él decía que el auto no era para llevarlo lejos, ni mucho menos para entrar en la capital federal. Había que andar siempre por la zona. Eran autos que no lo quería arruinar porque era para toda la vida. Y como mi padre siempre solía hacer, encendió la radio apenas salimos para escuchar su estación AM de tango. Él escuchar tango. Era siempre muy alegre, que me abandonó, que me dejó la morocha. Si subías al auto dudando en suicidarte o no, no te quedaban dudas. En el mismo momento, misteriosamente de golpe, cuando salimos, él prendió la radio, se enciende el limpiaparabrisas de manera alocada, así que tenía como 2 o 3 velocidades el limpiaparabrisas y se encendió de la manera más rápida, así que muy enojado, papá trató de detener el limpiaparabrisas, porque él decía que si el parabrisas estaba seco, porque no estaba lloviendo, hacía que el vidrio se rayara. No había caso, el limpiaparabrisas estaba poseído y no había manera de apagarlo, únicamente pudo detener el limpiaparabrisas, deteniendo el auto, estacionando y apagando el motor, pero no nos podíamos quedar varados ahí, así que apenas encendía de nuevo el motor, el limpiaparabrisas endemoniado comenzaba a moverse de manera frenética. Obviamente mi padre, como eran los padres de antes, nos culpó a nosotros, a mí, a mi hermano, y vociferaba, esto es por culpa de ustedes que me andan tocando el auto no es para jugar. Entonces, no hicimos nada, pero decía, ustedes son los culpables. Y su frustración iba escalando, su enojo también, hasta que la persona más espiritual de la familia, mi madre, obvio, dijo en voz alta, viejo, esto es obra del diablo, esto es Satanás, no culpes a los chicos, esto es obra del diablo. ¿Y sabe por qué pasa? Porque cuando salimos, en vez de orar, ¿qué hace el Señor al subir al auto? ¡Ay, pone la radio para escuchar música mundana! Entonces, mi mamá siempre aprovechaba para pegarle al caído. Mi mamá era Putin, tiraba bombas y... Si en vez de escuchar música mundana, hubiésemos orado, y apagó así el tango de la radio, y vino el milagro, el limpiaparabrisas se detuvo. Ya adivinaste, ¿no? No tenía que ver ni el pobre diablo ni nosotros, sino que mi padre en su último armado del motor había cruzado los cables y había cableado la radio junto al limpiaparabrisas. Cuando apagó la radio se acabó el limpiaparabrisas. Habiéndote contado esta historia, quiero que nos hagamos algunas preguntas que requieren respuestas muy honestas, muy sinceras. ¿Por qué a veces en la vida tomamos decisiones irracionales
y absurdas, contraproducentes. Digo, ¿por qué a veces nos esforzamos tanto en cambiar y después terminamos haciendo esas mismas cosas que detestamos y que dijimos que íbamos a cambiar? Es que al igual que mi padre, quiero que reciban esta palabra con humildad como yo la recibo, tenemos los cables cruzados. Tenemos un cable mal, haciendo mal contacto. Dices, por ejemplo, nunca más me meto en la vida ajena. Mira los problemas que me trajo por meterme en la vida ajena. No me pongo a dar más consejos si no me lo piden. Pasan unos días y ahí estás otra vez metiéndote donde nunca te llamaron. Solo le anda limpia parabrisas, te anda solo, la lengua solo. ¿Sabes que la última vez que te preocupaste no resolviste nada? Tuviste toda la noche preocupado. ¿Qué digo toda la noche? Noches de una semana entera preocupado o preocupada. Sin embargo, después nada pasó. No fue tan grave. Y ahora que todo marcha bien, eres de las personas que busca una nueva preocupación. Señor, dame una preocupación porque me siento mal que todo va bien. Otro, decides que ya no te va a importar lo que piensen los demás. Basta, no me importa, solo me importa Dios. Y te pasas viendo qué comentan de tu foto de Instagram o qué dicen de tu último posteo. Te enoja ver el estado de cuenta de tu tarjeta de crédito, pero sigues comprando cosas innecesarias y aumentando el saldo, como si la tarjeta se pagara sola. Te prometes tener más tiempo de calidad con tu familia y sin embargo, si haces cuenta, te pasas el fin de semana haciendo maratones de Netflix y desconectado de los tuyos. Decides que vas a perder peso, pero cada viernes y sábados hace de cada comida tu última cena, esperando que alguien te traicione porque todo lo demás está igual, y vives ordenando comida chatarra. Dices la última vez y dices tengo que comer saludable, pero vives ordenando comida chatarra. Encendemos la radio, pero se nos enciende el limpiaparabrisas. O en palabras simples, como mi padre o como el auto de mi padre, tenemos los cables cruzados. Todos tenemos ciertos cables cruzados y tenemos que detener el auto, abrir el cofre o el capot y encontrar qué es lo que está mal. ¿Por qué tomamos decisiones y hacemos lo contrario? Y la razón por la cual tomamos malas decisiones se debe, en la mayoría de los casos, a la manera en que funciona nuestro cerebro. Porque yo podría inmediatamente ahora espiritualizar todo y decir son demonios, como dijo mi mamá. Este es el diablo que nos hace andar el limpiaparabrisas, porque siempre es más fácil culpar al diablo que al sonso que armó el auto. Siempre es más fácil espiritualizar la cosa porque entonces tiramos el problema afuera. El diablo me tentó, el enemigo me hace tomar malas decisiones. Fue el diablo que me dijo que pida In-N-Out para comer toda la semana. No fue el enemigo, tiene que ver el diablo. Si queremos ganar la guerra, esta batalla espiritual, hay que ganarla en la mente en primer lugar. Y tenemos que estar dispuestos a renovar el cableado de nuestros patrones de pensamiento, o sea, volver a cablear nuestro cerebro, que a priori, en primera instancia, no tiene que ver lo espiritual ahora. Ahora no, llegaremos a eso en momentos. Pero lo primero es una manera de pensar que uno, independientemente si es muy consagrado, si tiene a Cristo o no, si está lleno del Espíritu Santo o no, el cableado de la mente es otra cosa, disímil uno del otro. Nuestros pensamientos moldean lo que somos, tales como pensamos, tales como somos. Nuestras vidas siempre van a seguir la dirección de nuestros pensamientos, no del entorno, no necesariamente de los mensajes que se predican. Tarde o temprano, o más tarde que temprano, nuestros pensamientos van a dirigir nuestras vidas. Y tanto la Biblia como la ciencia moderna proveen evidencia fehaciente de que esto es verdad. En Filipenses 4:8, Pablo le escribe a la iglesia de Filipos y dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todos conocemos ese episodio, me parece, todo lo que es verdadero, todo lo digno, lo justo, lo puro, lo amable, lo honorable, si hay virtud alguna o algo que merece elogio, entonces en eso pensad, en eso meditad. La orden de Pablo es: intencionalmente busca cosas buenas para pensar. No dice, y bueno, cada uno le tocó la mente que le tocó. A algunos prenden la radio y se le enciende el limpiaparabrisas. No, él dijo, hay que pensar en algo que sea digno, que tenga cosas buenas, en lo honorable. Es como una elección, un tamiz, un colador, donde uno dice, esto es lo que voy a pensar y esto es lo que no voy a pensar. Pablo afirma que nuestros pensamientos terminan moldeando nuestras vidas, todos. Terminan moldeando nuestras parejas, terminan moldeando nuestras profesiones, nuestras reacciones en la vida. Y la psicología moderna desarrolló toda una disciplina
que se llama terapia cognitiva del comportamiento. Que este avance científico revela que muchos de los problemas que van desde desórdenes alimenticios, relaciones tóxicas. Cuando hablo de relaciones tóxicas no es que la culpa es del tóxico, sino de la gente que tiene una tendencia a buscar el mismo tipo de toxicidad. Adicciones y hasta la misma depresión y ansiedad tienen sus raíces en patrones incorrectos de pensamiento. La raíz es pensamientos que no deberían estar allí, que devienen en depresión, en somatizar enfermedades. Y cuando la Biblia y la psicología moderna hablan de lo mismo, a mí me dan ganas de investigar, de saber más. Cuando los científicos concluyen que lo que decía Pablo hace miles de años era verdad, lo que decía Jesús es cierto, y a mí me llama la atención. Primero porque no hay una dicotomía entre la ciencia y la Biblia, pero cuando coincide, cuando son coincidentales en algo, a mí me sorprende, porque la vida que tenemos es un reflejo de aquello que pensamos, no hay otra. Y lo que pensamos determina lo que vamos a llegar a ser mañana. Esto no es poder mental, nueva era, no, como uno piensa tal es, como dice la palabra. Pero fue Dios el que nos hizo de esa forma, Él nos creó de esa manera. Y lo que la ciencia ha demostrado hoy es aquello que dijo Salomón, o Dios a través de Salomón, hace casi 3000 años atrás, en Proverbios 23:7. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es Él. Como piensa una persona, es. No hay alguien que pueda pensar una cosa y ser de otra forma. El pensamiento es coincidental con la forma de ser, con el carácter, con el temperamento. Por eso necesitamos preguntarnos, a ver, ¿me gusta la dirección a la cual mis pensamientos me están llevando? Porque a medida que van pasando los años y uno va envejeciendo o volviéndose más adulto, yo más adulto, ustedes más viejos, uno empieza a decir, ¿me gusta hacia dónde voy? Algunos nos asustamos porque nos estamos pareciendo cada vez más a nuestros padres que no queríamos. Otros nos asustamos porque decimos, yo no era así y ahora estoy más hosco. Otros dicen, yo soy cada vez menos empático. Todo tiene que ver con el pensamiento, a dónde nos está llevando. Si la respuesta es no me gusta a dónde mis pensamientos me llevan, entonces es tiempo de modificar nuestra manera de pensar, que eso no ocurre con reprender demonios. No ocurre con decir, esto es del diablo. Ocurre con una intencionalidad de decir, voy a cambiar mi manera de pensar. Pablo le dijo a los romanos en la carta a la Roma, capítulo 12, versículo 2, le dijo, y no se adapten a este mundo, no se amolden, transfórmense mediante la renovación de la mente. Renueven la mente. Y aquí es el punto. En Alaska, cuando el clima se pone un poco más templado, porque en Alaska hay solo dos temporadas, invierno y julio. Siempre hace frío. Pero cuando la nieve se derrite, digo porque acá julio hace frío, porque allá en otros países hace quizá calor. Pero en Alaska cuando la nieve se derrite y los caminos de tierra se vuelven fangosos, algo empieza a ocurrir, que los automóviles crean largos surcos. La nieve se empieza a derretir, pasan los autos o las maquinarias y se hacen surcos. Y hay letreros por Alaska, lo pueden corroborar, que dice, elija cuidadosamente su surco porque va a estar en él los siguientes 100 kilómetros. Cuando uno se mete en el surco no puede salir, porque después es nieve alrededor, se está derritiendo pero se hace un surco. Entonces todos sabemos lo que se siente estar atrapados en un surco. Pensar lo mismo, hacer las mismas cosas, repetir patrones de conducta, experimentar los mismos problemas una y otra vez. Como si estuviéramos irremediablemente, como en Alaska, cuando se empieza a derretir la nieve, atrapados en un fangoso y escarpado camino, un bucle en el cual no podemos salir. Ahí estamos. Y cuando el surco se hace más profundo, cuando los neumáticos están totalmente dentro de ese surco, podemos soltar el volante y el vehículo parece un Tesla, avanza solo. Uno suelta el volante y el volante a lo sumo se mueve así, pero no se sale del surco. No se puede salir del surco. Atorado en una dirección sin opciones de salir, hasta que el viejo surco termine. Eso funciona así. Y a propósito de esto, así es como funciona nuestro cerebro. No importa cuán open mind o cuán moderno nos sintamos. Cada pensamiento que tenemos produce un cambio neuroquímico en nuestra mente. Y nuestro cerebro se va rediseñando en torno a ese pensamiento, viejo o nuevo. El cerebro es un centro de mando que dirige las partes de nuestro cuerpo a través de las neuronas. Y las neuronas se entrelazan para crear mensajes. Y los mismos mensajes enviados crean lo que se llama una vía neuronal. La presencia de una vía neuronal
o lo que se llama también un engrama. Un engrama vendría a ser, ¿alguien se acuerda los LP que tenían que poner, si se movía un poquitito así la agujita esa? Ya está, no estaba cantando Frank Sinatra, era el exorcista, se movía. Era un engrama perfecto, ¿se acuerda? Y los que se acuerdan lo que es un LP ya están en edad de hacerse una colonoscopia anual. Bueno, en la mente un engrama es una huella o trazo de memoria en nuestro cerebro como resultado de una experiencia que influye en próximas decisiones, en nuestro futuro. O esos engramas, no es difícil de comprender esto, esos engramas son fundamentales para el desarrollo cognitivo, emocional, porque afectan nuestra percepción, nuestra manera de aprender cosas en la vida. De modo que esas vías neuronales son como surcos cerebrales. Imaginemos que es un surco en Alaska, donde uno mete los neumáticos y ahí va. Esos surcos son cavados por un manojo de nervios que están en la base del tallo cerebral, conocido como el sistema de activación reticular, el famoso SAR. Filtra millones de datos sensoriales que llegan a nuestro cerebro y los agrupa de acuerdo a su similitud. Es el sistema que tiene nuestro cerebro para filtrar toda la información de nuestra vida y que nos permite enfocarnos en lo que es más importante e ignorar el resto, lo que es menos importante. Poner cosas en primer plano y otras en segundo plano. El cerebro va reasignando prioridades a través de ese SAR. Y ese mismo sistema se vale de nuestras creencias ya establecidas para filtrar toda la información que va a entrar. Para ponerlo en palabras simples, un tipo agnóstico, que a diferencia del ateo es el que dice: yo no creo en Dios hasta que alguien me demuestre lo contrario. La bici hoy, por eso dicen la frase de andar en bici uno nunca se olvida. Y es verdad, aunque tu última bicicleta la montaste a los 8 años y hoy tienes 60, te subes a la bici y no te caes. Por las dudas, si tienes 60, no prueben. Con suficiente repetición, caer en un surco neurológico se vuelve automático, algo normal. Esparcir un chisme, pero a su vez sentiste una descarga de placer. Un químico de nuestro cerebro liberó algo llamado dopamina. Es un pequeño subidón natural. Es la forma que el cerebro nos dice: en esto, hay que repetirlo. Al menos una vez más, estuvo lindo, se sintió rico. De modo que cuando estabas agobiado, dijiste: está bien, bebo otra copa de vino, la última vez me hizo bien. Consumiste otra vez porno porque te liberó y te relajó. O seguiste manteniendo una mentira. Y esta vez te sentiste menos culpable. Porque la primera vez sentiste culpa, pero la segunda vez la culpa bajó. Y después cada vez fue más sencillo y obtuviste cargas de dopamina. Y las próximas veces serán aún más fáciles para hacer. No hay remordimientos, ya no hay culpa, no hay temor. No quiero comparar, en términos de pecado todos los pecados son iguales, el chismoso y el homicida, según Dios. Pero en un tema criminal las cosas no son iguales, en el marco legal, humano. Pero eso confiesan los asesinos en series. El primer asesinato me sentí una basura, no podía dormir. El segundo costó menos al tercero y el cuarto mata gente como moscas. Porque estamos desarrollando una nueva vía neuronal, lo que Pablo define una mente cauterizada. ¿Qué es una mente cauterizada? Una mente que se cicatrizó a la conciencia. Entonces lo que hacemos muchas veces forma un viejo surco que no reconocemos, que no nos trae ni convicción de pecado, ni remordimiento, porque es un viejo surco. Ahí ponemos los neumáticos y ahí vamos. Es nuestra normalidad. Fuimos diseñados para crear hábitos de surcos neurológicos de manera fácil y eficiente para que transitemos por ellos. Dios nos diseñó así. Eso es muy útil para cepillarse los dientes sin tener que pensar, pero sería dañino para comer de más. Entonces hay surcos o huellas preestablecidas que nos desvían del camino en el que sabemos que Dios quiere que estemos. Y estamos en otro surco, lejos de Dios. Pero lo hacemos con tanta naturalidad que no nos damos cuenta que estamos fuera de la voluntad de Dios. Uno de mis surcos mentales más frustrantes, con lo que he tenido que luchar gran parte de mi vida, implican, aunque no lo creas, la necesidad de validación y aceptación. Me costó identificarlo, porque cuando es tu normalidad, salvando las distancias, como cuando el mexicano a uno le dice: ¿esto pica? No, ¿qué va a picar? Y comes lo que te dice que no es picante y te lo acuerdas cuando entra y a la salida también te acuerdas. Yo no le creo a un mexicano cuando dice: esto no pica. Ahora, ¿por qué? Porque miente. Porque es su normalidad, porque le dan el biberón con chile. Entonces lo que es normal para alguien es anormal para el otro, pero él tiene un surco de picante. Es normal. Y si quizá le sacan el chile, no encuentra sabor a la comida. En términos de humanos y espirituales y anímicos es similar.
Y en mi caso, yo por años, mi surco fue que por años, insisto, fui tentado a la mentira, a creer la mentira de que puedo hallar validación en el resto de la gente. Por años. Así que yo tuve que identificar esa mentira, no fue fácil, que creo que me llevó a un viejo surco mental, irracional y contraproducente que data de mi niñez. Entonces tuve que hacerme preguntas difíciles y crudas, porque renovar la mente no es algo que le puedo decir, Señor, renueva mi mente y ya. Pablo dice, pensá todo lo bueno, se ve que es un ejercicio intencional. Para bajar de peso uno tiene que comer sano e ir al gimnasio, caminar, no puede decir, Señor, adelgázame, Padre, adelgázame esta mañana en tu nombre. Cosa que tenemos que hacer. Ahora, ¿por qué yo creo esa mentira de que necesito la validación? ¿Cuándo comenzó en mí esa falsa creencia? Bueno, posiblemente cuando me enteré que mis padres no me habían planificado, cuando me dijeron pensamos que eras un tumor, cuando soslayaron la idea que por culpa de mi nacimiento mi madre enfermó de cáncer junto con el embarazo, cuando al crecer vivía con la sensación de que yo era una molestia, yo andaba por la vida diciendo yo sé que molesto, ya me voy a ir, ya voy a poder pagar por lo que como acá. Siempre me sentí una molestia. No estoy culpando a mis padres, digo, quizás no me lo dijeron de una manera directa, pero de algún modo me hicieron sentir, o así yo lo sentía o lo percibía, y yo empecé a repetir un pensamiento hasta que se me hizo un surco. Yo tengo que hacer que la gente me quiera, tengo que hacer que me amen, tengo que hacer que me amen, tengo que encontrar validación. Y entonces me escondí tras el talento del arte, que el primero en mí fue el dibujar. Si no me amaban a mí, iban a amarme porque dibujaba. Los profesores iban a amarme porque yo dibujaba. Los compañeros me iban a tener como alguien popular porque yo dibujaba caricaturas. Amarían mis dibujos, amarían mi arte. Y al hacerme adulto me escondería tras la oratoria, o lo que me permitiera esconder mis inseguridades, que no se me note, me inventé un avatar, a la vez que mostraba una versión digna de amar y de admirar. Siempre tuve esa sensación, no quiero que me conozcas para que no te decepciones. Quédate con el Dante Gebel que habla, que sabe lo que dice, que sonríe. Y hasta el día de hoy, después de un mensaje o de un show o de un programa de televisión, que de hecho me contratan para hacer programas de televisión o programas de radio, o sea, me pagan para eso. Yo no tendría que estar preguntando, ¿te gustó? Si me contrataron es porque les gusta, o porque creen que soy bueno al menos. Pero muchas veces cuando yo pregunto, ¿te gustó?, me dicen cosas que no quiero oír. Yo digo, ¿por qué sigo preguntando? Yo soy de hacer mucha catarsis frente al espejo, porque cuando uno no tiene que inculpar, está maravilloso mirarse al espejo y decir, pero ¿qué tiene en la cabeza? ¿Qué tiene en la cabeza? A mí me gusta decir, hace 30 años que haces esto, Dante, hace 30 años te diciendo, me gusta, ¿te gustó? ¿Qué te importa? ¿Te gustó? ¿Sí? Y a veces sale alguien, algún técnico me mira y dice, ok, y se va. Y se va del baño como diciendo, este hombre no está bien. Claro, porque cuando uno dice, ¿te gustó lo que hice? Algunos suponen que tienen que darte un consejo que a veces no estás buscando. Pero eso lo hacía yo cuando empecé a predicar hace muchos años. Yo me quedaba saludando a toda la gente para que me dijeran cómo estuvo y si estuvo lindo. Y después me iba al estacionamiento por si me faltó alguno. Ya no sufro de eso tanto, ¿no? Pero ese fue un surco que yo lo tenía inconscientemente. Entonces, ¿qué hay contigo? ¿Cuál es tu surco? Quizás cuando eras joven la respuesta de tu madre a todos los problemas era la comida. Cuando eras bebé, llorabas, ¡pum!, te encajaba en el biberón. Tenías 2 años, te caías, te raspaba la rodilla y la solución no era un apósito, era un helado o un chocolate. Ya está, ya pasa, coma. Cortaste con tu novio, tu madre te ofrecía un plato de sopa caliente, un buen plato de pupusa porque no había mucho dinero. Tu cerebro, ¿qué creó? Una vía neuronal. Las neuronas se enlazaron en el mismo mensaje. Si estás herido, enojado o triste, come algo. Consuélate con comida. Y ahora comer es una respuesta orgánica a tu problema. Eso no se va reprendiendo demonios. Es un surco. Quizá transitaste el colegio como blanco de burlas ajenas. Todo el mundo te hacía bullying cuando el bullying no era tan famoso y se podía denunciar rápidamente. Llegabas a casa y tus padres te maltrataban, lo que te resultaba familiar porque era parecido a lo que viviste en el recreo. Creciste, tus padres se divorciaron y ahí dijiste, bueno, ya está, lo que me faltaba. Todo me sale mal. Es como si yo estuviera maldito, todo me pasa a mí. Y tu cerebro creó una vía neuronal. Comenzó a enlazar esas experiencias aleatorias que nada tenían que ver una con la otra, pero de alguna forma sentías que eran similares y que te estaban contando una historia. Y comenzaste a creer la mentira de que eres una víctima, que la gente siempre va a lastimarme, que van a dejarme caer, que mis amigos me van a traicionar, que mis parejas me van a engañar. Y ahora de adulto tu respuesta habitual es pensar de que siempre alguien está tratando de hacerte mal, que el mundo está contra ti, que todo te va a salir mal. Tal vez terminaste una relación difícil, entonces saliste a la calle y te cambiaste el color del cabello. En el caso que eres una dama, te hiciste las uñas, compraste un montón de ropa nueva que no necesitabas. Tu cerebro liberó dopamina y te sentiste bien en semanas. Por fin, la primera vez que pienso en mí. ¿Qué hace el cerebro? Hagámoslo otra vez, está bueno. Crea una vía neuronal. Tu cerebro crea un surco y cada vez que rompes una relación sales a comprar algo.
a juzgar por toda la ropa que tienes muchas relaciones rotas. Cuando estás decepcionado, cuando sientes que no es suficiente, cuando estás enojado, cuando no te sientes valorado, compras algo que no está a tu alcance. Y ahora todo está en la tarjeta de crédito, lo que agrava el problema. O una noche te sentiste aburrido y te pasó lo peor que te puede suceder cuando te sientas ante internet. Buscar algo que no sabes qué estás buscando. Cuando uno va a internet y dice, a ver, y no sabe lo que está buscando, es lo peor. Es como salir con un arma diciendo, a ver, ¿a quién le disparo? Entonces viste aburrido, algún desnudo, deambulaste por ciertos sitios extraños y te sacaste la lotería de la dopamina. Y cada vez fue un poco menos incómodo, menos culpa, y después tuviste que aumentar la dosis de lo que veías hasta que se te formó un surco. Y hoy te asusta pensar en todo lo que necesitas ver y consumir para lograr la excitación. Eso no empezó de la noche a la mañana. No nace un bebé y se le dice, señora, acaba de nacer un bebé lujurioso. Pues dice, eso lo traigo de los genes. No, es un surco. Entonces la intención original de Dios es que tuvieras una mente pura, pero fue profanada y ahora parece que ya no hay vuelta atrás. En todos estos ejemplos los cables están cruzados. Ocurrieron ciertos sucesos intencionales o no, que formaron un patrón dañino que creó un viejo surco tóxico. Y como digo siempre, a mí no me gusta hablar solo de la patología y que se vayan todos deprimidos sin el tratamiento o la terapia. Me gusta plantear la patología e inmediatamente dedicar a la otra parte del mensaje a la solución, o al menos a algo que se asemeje a una solución. Yo no sé si reconoces algunas de estas frases. A ver, el 1 de enero dejo de comer carbohidratos. Ya está. Voy a ser vegano. No. Desde el lunes hago ejercicio todos los días, ¿eh? No, pero empieza una vez a la semana. No. Todos los días, ya está. Otra. Me voy a desconectar de las redes sociales. Me harté. ¿Qué me importa lo que hace mi prima del otro lado? Me harté. Le saco el like a todo y desaparezco. Y después está... me hice uno anónimo para que no sepan que estoy mirando, pero... Ya no voy a prestarme para los chismes. Ya no. Le voy a decir, eso no me edifica. Entonces, ¿por qué la escuchaste otra vez? No, porque era jugoso lo que tenía. Voy a leer la Biblia todas las mañanas, ya lo decidí. ¿Por qué no funcionan esas promesas y determinaciones? ¿Por qué? Porque no es que te estoy diciendo a ti no te funciona y a mí sí. ¿Por qué no funcionan? Porque el enfoque está en modificar la conducta. Y Pablo no dice, modifiquen la conducta, habla de modificar el pensamiento. Si no vamos a la raíz, que es lo que produce la conducta no cambia, porque estamos dentro de un surco. El que no le gusta hacer ejercicio no lo va a hacer porque está en el surco sedentario, chupo cerveza y miro la tele. No se va a mover de ahí. El que es ladrón se le nota, el que es estafador se le nota, porque no puede disimular ni con maquillaje ni con trajes italianos lo que es en su interior. De la abundancia del corazón habla la boca. Entonces todo lo que hacemos, cada palabra que decimos, cada actitud que expresamos, se origina en nuestros pensamientos. Y es una locura la poca atención que le damos a lo que entra en nuestra mente. Creemos que podemos mirar cualquier película. Es Sigmund Freud. Pablo. Por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte. No se anda con vuelta, no va con eufemismo, lleva a la muerte. No a una vida de menor categoría, a la muerte. Pero, añade Pablo, permitir que el espíritu les controle la mente lleva a la vida y a la paz. Entonces la investigación prueba que la forma que alguien crea una mentira es repetir la mentira. Eso decía quien le hacía la propaganda a Hitler, Goebbels. Nada que ver conmigo, él era Goebbels. Él decía miente, y tarde usamos el 10% de nuestro cerebro. ¿Quién dijo? Y si usamos el 10%, ¿cómo sabemos que hay más? Es una mentira. No está comprobado por nadie eso. El alcohol ayuda a dormir mejor. Eso lo dijo un tío borracho. ¿Qué va a ayudar a dormir mejor? Te palma, pero no duermes en paz. No es reparador el sueño, por eso da la resaca de la mañana. El frío causa resfriados. No, el frío no causa resfriados. Son bacterias, no el frío. Uno se puede resfriar en verano. El desayuno es la comida más importante del día. Dijo uno que le encanta comer a la mañana. Y como que lo dijo un médico. Los alimentos integrales no engordan. El azúcar moreno es más sano que el blanco. Tampoco es verdad. Te va a envenenar igual. Lo que pasa es que es más negrito, pero te va a envenenar igual. Si el niño se golpea en la cabeza, no lo dejen dormir porque quizás no se despierte más. No existe eso. El cáncer se hereda. No. La gran muralla china se puede ver desde el espacio. ¿Quién fue el astronauta de acá que dijo eso? ¿Quién? Uno va a la muralla china y no hay forma que se vea del espacio. A los toros les enfurece el color rojo. Ni ven el color los toros. Nunca despiertes a un sonámbulo porque se puede morir. ¿Quién lo dijo? ¿Saben las suegras sonámbulas que hay que despertarían los yernos con gusto?
Si fuera esto, ¿verdad? Mentiras, pero se repiten, se repiten, se repiten. Una de las peores, 1 año de perro son 7 años de humano. Mi perrito tiene 5, o sea que tiene 35 años. ¿Quién te lo dijo? Las suegras existen porque el diablo no puede estar en todas partes. Ahora que estuve en Argentina me presentaron un yerno feliz, de verdad. Me dice, yo sé que hablas, Dante, siempre de la suegra, yo sé que es chiste, pero yo amo la mía. Y me encanta porque la mía se llama Lucía Fernández y le digo amorosamente Lucifer. Bueno, todas estas frases que te dije son mentiras, pero la repetición constante nos ha hecho creer que es verdad. Por eso nuestro enemigo espiritual nos ha estado susurrando las mismas mentiras repetidamente toda la vida. A mí me ha dicho, no te quieren, tienes que hacer que te validen, te quieren por lo que haces, no por lo que eres, no te dejes ver mucho, que no te conozcan, vas a decepcionar como decepcionaste a tus padres. Siempre fueron las mismas mentiras. ¿Sabe el enemigo que mientras más pensemos algo, más lo vamos a creer y lo más posible que esa mentira se convierta en un surco en el que quedamos atrapados? ¿Notaste que el enemigo sigue susurrándonos las mismas mentiras? Porque no puede ser creativo. Susurra siempre las mismas mentiras toda la vida. Ahora, insisto, ¿cómo reemplazamos el viejo surco por el pavimento nuevo? La respuesta se encuentra también en la repetición. Nos han dicho mentiras una y otra vez. Necesitamos decirnos la verdad una y otra vez. Una y otra vez. La repetición es lo que creó el viejo surco. La repetición es lo que va a crear el nuevo pavimento. Hace un tiempo, esto yo te lo conté en su momento, leí la noticia que China fue el país que durante décadas fue el mayor receptor de basura mundial para reciclarla. Y se cerró desde hace relativamente poco a cualquier tipo de residuo procedente del extranjero. Porque desde hace unos años Pekín decidió enfocarse en gestionar sus propios desechos que genera su propia población, que son millones. China fue el vertedero del mundo desde los 80 y ha recibido el 70% de la basura generada en los Estados Unidos y en Europa. Entonces los desechos entraban en sus plantas de reciclaje, las limpiaban, trituraban, transformaban, reutilizaban casi la mitad de los productos reciclados y eran vueltos a enviar a todo el mundo. Pero con los años este proceso le ha pasado una gran factura al medio ambiente de China y la salud de la población llegó a ser uno de los países más contaminados del planeta. Así que el papel de China lo han adoptado otros países ahora como Turquía, que lidera el ranking de importación neta de residuos, Vietnam, Malasia, Laos, la India. Pero lo anecdótico es que con esta nueva normativa, cuando se cambia la ley, quedó un barco a la deriva, vagabundo en alta mar, un barco, le dicen un barco casi pirata actualmente, que se llama el Pelícano. Es el barco menos deseado del mundo. China cambió la ley y ya no lo quiso recibir. Las Bermudas tampoco. La República Dominicana no lo quiso recibir, igual que Holanda, las Antillas, Honduras. No consigue atracar en ninguna parte porque la ley se cambió mientras que ya estaba en alta mar. Haití lo rechazó. Este carguero de 142 metros contiene 15.000 toneladas de basura. Botellas de cerveza, pañales usados, restos de comida, moscas. El Pelícano partió desde Filadelfia y quedó a la deriva en el océano. Hasta la fecha, nadie quiere su montón de basura. Los noticieros titularon el caso como el efecto Pelícano, que fue acuñado inmediatamente por psicólogos. Siempre los psicólogos están a la casa de estas cosas, ¿no? Cuando una persona es muy tóxica, le dicen que sufre el efecto Pelícano, porque nadie lo quiere en sus puertos. ¿Quién querría acoger un corazón maloliente? La vida nos va vaciando basura sobre la cubierta. Todo se va amontonando, la basura nos afecta, contamina nuestras relaciones y podemos estar seguros de esto. Los pensamientos llenos de basura de hoy son las acciones y lo que va a apestar mañana. Los celos de hoy son las causas del divorcio de mañana. Los celos de que, bueno, ¿quién no cela? Te van a causar rupturas mañana. El fanatismo de hoy es el crimen de odio de mañana. La grieta de hoy es el odio de mañana. El enojo de hoy es el abuso de mañana. La lujuria de hoy es el adulterio de mañana. La codicia de hoy es la estafa de mañana. La culpa de hoy es el miedo de mañana. Si dejamos la basura a bordo, apestaremos y la gente lo va a oler. Al principio es como el olor a pata, lo sienten todo menos el dueño. Después lo siente hasta el propio dueño y después ya no lo siente más. El problema de los tripulantes del Pelícano fue el hecho de especular que iban a seguir haciendo negocio con la basura. Y un día las leyes cambiaron y quedaron a la deriva. Y esto también es el problema de la vida. Si estamos llenos de basura, se nos va a terminar cerrando todos los puertos en donde potencialmente podríamos atracar. Entonces necesitamos una terapia intencional para reemplazar nuestro cargamento
Tenemos que limpiar el pelícano de basura y estar listos para recibir un cargamento saludable. Pero casi siempre invertimos el orden. Tratamos de cambiar el interior mediante la alteración exterior. Creemos que si pintamos el barco por fuera, seguiremos cargando desechos y nadie lo va a notar. ¿Cómo nos vamos a librar del aroma a basura sin deshacernos del cargamento? Por regla general, nuestras emociones proceden de nuestros pensamientos. Primero es el pensamiento, después las emociones. Las personas desanimadas tienden a tener pensamientos depresivos. Primero el pensamiento y después el desánimo. Y en el peor de los casos, la depresión. Las personas preocupadas no nacen preocupadas. Tampoco se le dice a una mamá, le acaba de nacer un bebé preocupado. Se aprende y terminan en ansiedad. Ansiedad es que nos roba las energías de hoy por problemas que no podemos resolver porque son de mañana. Y nos acostumbramos a esos pensamientos hediondos. ¿Quién se concentra en el exterior cuando el problema está dentro? Bueno, te doy un ejemplo. Lo dije hoy, una mujer se divorcia, lucha con la depresión. ¿Qué le sugiere una amiga bien intencionada? Ay, no, ya está, cómprate ropa nueva, cambia el look, implántate senos, glúteos a estrenar. Están haciendo 2x1 acá en Los Ángeles. Pagas un glúteo y te dan 2. Hazte un nuevo corte de cabello. Que él vea, que vea a tu ex, a la mujer, a la potra que se perdió. Y esto es, que cante, te quedó grande la yegua, jinete. Y esto es aplicar un tratamiento por fuera mientras que ignoramos lo de adentro. El peinado no va a cambiar lo de adentro. Pulir el barco ignorando el cargamento de basura. ¿Cuál es el resultado? La mujer se cambia el look, se opera completa hasta que regresa a la sombra de la depresión. El exterior pulido, el interior corroído. Lo de afuera cambiado, lo de adentro pútrido. Entonces los cambios cosméticos siempre son solo a nivel piel, siempre. Y si no hay una siembra de nuevos pensamientos, no cambia nada. Colosenses 3:2 dice, concentren su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Concentren, otra vez la orden, intencional. Romanos 8:5, los que viven conforme al Espíritu, fijan la mente en los deseos del Espíritu. Fija la mente, no dice el Espíritu Santo te lo hará fijar. Fija tu mente en las cosas del Espíritu. Así que lo primero que pensamos en la mañana es la primera pieza del dominó en caer y que va a impactar el resto de los pensamientos durante el día. Es verdad, si dices hoy voy a tener un pésimo día, es una profecía, vas a tener un pésimo día. No anda a la cafetera, ¡oh! Ya me empezó a salir mal las cosas. Va a empeorar, la cosa va a empeorar, porque lo que temes te sobrevendrá. Entonces uno tiene que comenzar el día con la palabra de Dios. Todos los días pavimentando los viejos surcos. Tienes que poner una cinta, unos carteles que diga obra en construcción, porque eso no se pavimenta una mañana, ¿eh? Tengan paciencia, Dios no terminó conmigo, estoy pavimentando mis surcos. Y permitir que Dios vuelva a cablear de a poquito el cerebro. Ese es el arte de meditar en Dios, sacar las cosas malas que nos enseñaron nuestros padres, que heredamos, o de la cultura. Yo no sé qué se te viene en la mente cuando digo meditar, pero según la Biblia es enfocar los pensamientos en Dios. La meditación oriental es otra cosa, es un vaciado de la mente. Que te dicen vacía la mente, no, la Biblia dice es lo opuesto. La meditación bíblica es llenar nuestra mente con la palabra de Dios, no vaciarla, llenarla, reemplazar los surcos por pavimento, deliberadamente en aquello que permitimos que entre a nuestra mente. Así que por una vez quisiera sugerirte que aprendamos algo bueno del gobierno de China, de Pekín. Es hora de decir, no acepto más basura, punto, se acabó. Mucho menos basura extranjera, que hay gente que se preocupa por basura extranjera, y darle un portazo a ser el vertedero del mundo. Toda la basura mental tiene que ser desalojada para dar lugar a un nuevo patrón de pensamiento. Hay que revocarle la visa de turista a los pensamientos negativos que se quieren quedar a vivir de ilegales en nuestra mente. Es hora de hacer una redada y sacar los pensamientos ilegales. Y decir, yo voy a pensar lo que quiera pensar, voy a ser intencional. El poder de la mente es, alguien se puede morir, si empieza a declarar que se va a morir, se termina muriendo, somatiza. Entonces es hora de limpiar nuestro barco y es hora, mi gente, de pavimentar los viejos surcos, que no son la senda antigua, son viejos surcos. ¡Te exaltamos, Dios! Vamos a darle un aplauso grande, grande, grande al Señor de señores, al Rey de Reyes. Si crees que Dios te habló, si crees que Dios te habló esta mañana, ¿lo crees? ¡Bendito eres! ¡Shabbat! Vamos, celebremos que Dios nos ama tanto y nos habla y nos redime. ¡Bendito eres! Vamos a orar. Levanta tu mano al cielo y si estás por primera vez aquí o en casa y dices, Señor, quiero recibirte como mi Salvador, como mi Señor, lo único que tienes que hacer
Estás a una oración de distancia, decirle: Señor, perdona mis pecados, libérame de las canalladas que he hecho en el pasado, hazme una nueva criatura. Pero todos vamos a unirnos, los nuevos, los más antiguos, en una sola oración, en un solo clamor. Cierra tus ojos un minuto y oramos al Señor. Padre, he transmitido lo que creo me has dicho que diga. He hablado, Señor, lo que me has dicho que tenga que hablar. Pero ahora solo quiero poner mi mente, mis ojos en ti. Quiero, Señor Jesús, orar para que todo lo que fue hablado hoy sea parte de mí, forme parte de nuestra dinámica de vida. Vamos todos orando, todos clamando al Señor. Digan: Señor, este es el día, este es el día que ha hecho el Señor. Nos alegraremos, nos gozaremos en Él. Todas son órdenes intencionales. Todo lo que Dios dice es: piensa. Y eso es lo que queremos hacer, pensar en ti, enfocarnos en ti. Señor, líbranos, ayúdanos. ¿Le gustaría hacer algo simbólico conmigo? Se animarían solo quienes quieran, no es una obligación, poner su propia mano en su propia mente, en su propia frente y decir: Señor, oro por mi mente ahora. Oro, Señor, para que esta mente no decida como un caballo desbocado cómo me va a ir durante el día. Ya nunca más quiero darle el control a mi mente. Que nunca más decida si estaré triste o alegre. Que nunca más me robe las energías y el enfoque de lo que Dios me mandó a hacer. Blindo mi mente con el Espíritu. Señor, solo puedo hacer lo que puedo, ir a la raíz. Te prometo pavimentar todas las mañanas un poquito el viejo surco, pero tú ayúdame sobrenaturalmente y dame la fuerza del Espíritu para hacerlo. Ayúdame, Señor, para que mi mente sea nueva, para que cambie la dirección, cambie la brújula. Y si me dirigía hacia el sur, enfile hacia el norte. Si estaba en el oeste, me pongo otra vez hacia donde tú querías. Considera, Dios, mi cabeza, mi mente. Yo sé que hay gente aquí muy inteligente, y ese justamente a veces suele ser lo que atenta contra tu vida espiritual. Razonas demasiado. Y tú sabes que yo no soy un tipo que va a las emociones pasando por alto el intelecto. Yo respeto mucho el acervo cultural, la intelectualidad de la gente, pero no obstante, quienes razonamos mucho a veces tenemos un impedimento, porque a todo le buscamos explicación, todo queremos que tenga un sentido, y la fe no opera así. Por eso poner la mente en las cosas del Espíritu es: Señor, aún contra el sentido común confiaré en ti. Y viviré un día a la vez, seguro, afianzado, anclado en lo que tú me has dicho, y que crea en tu Espíritu Santo. Padre, oro por los que están aquí, por los que están en casa también, poniendo su mano sobre la mente de manera simbólica. Y que esta oración llegue a lo profundo de nuestro ser, de nuestro corazón, independientemente de los credos, independientemente de los países, de las etnias. He predicado una palabra que va para todo mundo y he sido fidedigno a lo que creo me has revelado para hoy. Gracias por esta palabra. Gracias por este tiempo. Los bendigo y nos bendecimos, Señor, confiando en que nuestra mente cambia para el resto del año, al menos para el resto del año, empezar a pavimentar. Obra en construcción. Gracias por la paciencia. Estamos construyendo, estamos trabajando para usted y para mí. Estamos trabajando para ser mejores, conforme a la estatura de la plenitud de Cristo. Amén, amén y amén. Dale un aplauso al Señor grande. Chau, que ese aplauso sea hasta el Señor de señores. Nos vemos el domingo que viene. No te pierdas los próximos mensajes que renovarán tu alma. Haz clic en el siguiente video y sigue fortaleciendo tu fe en la presencia de Dios. Durante los procesos de Dios, a veces creemos que estamos caminando en una dirección, pero Dios termina enviándonos en una dirección distinta. Y los plan B de Dios no terminan siendo nuestros plan A. Hace varios años atrás, yo tenía que predicar en cierto país y por alguna razón no tenía ganas de viajar. Finalmente supe que tal como lo presentía, supe por qué estaba reticente a ir. Fui y el sonido, la logística, la organización, todo era un espanto. Y la pasé bastante mal, porque la gente no oía. Así que de igual modo prediqué, ya estaba ahí. Y cuando bajo del stage, un muchacho me sigue hasta el auto, que me iba a llevar supuestamente hasta el hotel. Y dice: ¿puedo hablar contigo? Yo no quería hablar con nadie.
Dice, pero no, pero te quiero confesar, tú eres como mi hermano mayor. Y lo vi al muchacho necesitado de hablar. Me dijo que su papá lo había abandonado, que mis mensajes lo mantenían con vida. Y entonces, por alguna razón, me quedo unos minutos con él, platicamos. El chofer me decía, vamos. Yo dije, no, me quedo unos minutos. Por alguna razón sentía de quedarme. Oré por él, me abrazó muy fuerte. Antes me dio un dibujo de mí que aún conservo. Y me dice, cumplí mi sueño, me podría morir mañana. Y antes de subirme al avión al día siguiente, me dijeron que esa misma noche el muchacho había tenido un accidente fatal y había perdido la vida. Desde las primeras veces que llegué a este país, hubo un sitio que siempre me llamó poderosamente la atención. Es el Museo de Cera de Madame Tussauds. Hay uno aquí en Los Ángeles, hay otro museo de cera en Las Vegas, en New York, en Washington. Hay por todas partes uno de estos museos. Entre muchas ciudades, museos de cera. Es la reproducción de cera casi exacta de todas las celebridades, vivas o muertas, en un solo lugar. Entonces ahí podemos encontrar desde David Beckham a Barack Obama, desde Nelson Mandela a Elvis, Michael Jackson, Marilyn Monroe, Brad Pitt, Shakira, Jennifer Aniston, Sofía Vergara, Abraham Lincoln, Paquita la del Bar. No, esa que no creo que esté. En algunos casos de las figuras de Hollywood lucen la ropa original. Las figuras de cera lucen la ropa original de alguna película donada por las propias estrellas. Y hay gente que, si es un poco distraída y está dando vueltas dentro del museo, es capaz de pellizcar a una persona real pensando que se trata de una estatua de cera. Las veces que yo fui, siempre me sentí tentado a ponerme al lado de una de esas estatuas y quedarme lo más quietito posible así, a ver si alguien me confundía con alguien de cera y que diga, ¡ay, qué real! Y te pellizque, ¿no? De hecho, esa idea se le ocurrió ya a Arnold Schwarzenegger, quien se hizo pasar por una estatua, vestido, luqueado como Terminator, y cuando se movió de pronto para saludar a los turistas, casi mata de un infarto a dos señoras. Lo que sucede es que cuando entramos a ese tipo de museo, luego de unos cuantos minutos de ver gente que no es real, perdemos el sentido de quién es de cera y quién no lo es. Especialmente cuando vemos señoras demasiado maquilladas. Uno dice, ¿serán de cera? No, están maquilladas nomás para salir. Y creo que algo similar a veces nos pasa en la vida real. En ocasiones, cuando uno está rodeado de tanto fingimiento, ya no distinguimos a ciencia cierta lo que es verdadero. Por eso los expertos afirman que para detectar los billetes falsos hay que familiarizarse mucho con los billetes reales. Uno no puede aprenderse todos los billetes falsos que existen y que se van a inventar. Entonces uno tiene que aprenderse cómo lucen al tacto, porque existen diferentes tipos de billetes falsos, pero hay que entrenarse, insisto, en conocer los auténticos para detectar de manera inmediata los que son una réplica. Pero aún así, uno puede vivir rodeado de falsedad. Y esto se debe a que la mayoría preferimos fingir hasta nuestra propia identidad. El fingimiento es parte de la raza humana. Nunca mostramos realmente lo que somos. Las redes sociales es la punta del iceberg de lo que trato de decir. ¿Se acuerdan cuando tenías 20 años y sacabas una selfie así y ya la publicabas? Después de los 50 uno saca 50, 60, 70 fotos, 32 filtros, hasta que ponemos una y todos en el perfil lucimos 30 años más jóvenes. Después lo ves en la realidad y es la mamá de la que aparece en el perfil. Porque nos gusta fingir. No importa que no somos esa persona. No importa que no somos reales. Mientras que crean que somos así y así lucimos, nos encanta fingir. Yo recuerdo que cuando tenía 17 años necesitaba un empleo que demandaban que tuviera 21. Y obviamente yo no estaba dispuesto a irme a casa y esperar 4 años hasta tener esa edad y conseguir el empleo. Así que tomé mi documento y meticulosamente con una hoja de afeitar cambié el último dígito de mi año de nacimiento. No sigan este ejemplo de mis años de mundano. Un momento perdido mío. Falsificar un documento público es un delito gravísimo. Pero de manera instantánea pude ganar 4 años más, así rápido, y conseguí el empleo. Además de alardear con las chicas de lo joven que me veía, que me decían, te ves muy joven para tener 21. Y sí, así me hicieron. Heredé la genética alemana, porque me veía más jovencito. Lógicamente tenía 17, pero yo quería tener 21 y cambié el documento. Obviamente aquel delito prescribió y hoy en día, si pudiera cambiar un número del documento, le quitaría años en lugar de agregarle. Pero todavía existen personas que borran parte de sus vidas y pretenden ser alguien que aún no son. Y todos lo hacemos, en mayor o menor medida, todos
fingimos. Y no creo necesariamente que sea por razones maliciosas, porque todos tenemos idea de quiénes queremos ser. Y mientras que llegamos hasta ahí, a esa persona que queremos ser, a veces fingimos ser más mayores, más inteligentes e incluso más espirituales de lo que realmente somos. Y cuanto más tiempo llevamos fingiendo, parece que lo estamos logrando y todos creemos que se lo están creyendo. Lo triste es que no podemos ni engañar a Dios ni engañarnos a nosotros mismos. Y somos tan buenos a veces engañando a la gente que terminamos creyéndonos lo que proyectamos. Pero el problema de simular tener 21 cuando apenas tenemos 17 es que terminamos creyendo que hemos llegado a un lugar que todavía no hemos alcanzado de manera orgánica o de manera natural. Es por eso que, insisto, a veces nos compramos casas, celulares o ropa costosa que en realidad todavía no podemos pagar, no lo podemos costear. Pero nos autoconvencemos de que sí, podemos hacerlo y disfrazamos eso de reverencia diciendo yo lo hago por fe, confiando en Dios, y después quedamos endeudados por años. Porque como decíamos el domingo pasado, nos equivocamos en la temporada. Y por la misma razón tomamos posiciones de liderazgo, o subimos a los escenarios, o emprendemos una empresa, cuando aún todavía no le hemos permitido a Dios que trabaje en nuestro carácter. Pero Dios no es alguien que confunde la cera con la realidad. Dios no se confunde. Dios no pellizca a una persona real pensando que es de cera, ni pellizca a una estatua de cera pensando que es real. Dios es el único que no se lo puede timar. Y en la Biblia aparece una historia de una pareja conformada por Ananías y Zafira. La historia es muy conocida. Vendieron algunas propiedades, un matrimonio que vendió algunas tierras. No hay que demonizarlos. Yo escuché que siempre que se habla de esta pareja se los demoniza, pero no eran villanos. No creo que eran tramposos de nacimiento. De hecho, estoy seguro que ellos amaban a Dios y amaban a la iglesia. Vendieron sus tierras, donaron todo el dinero. Bueno, casi todo el dinero. Estoy seguro que el lunes Ananías le dijo a Dios y a todos los que lo rodeaban que iban a vender la tierra con su mujer e iban a donar todo el dinero. Probablemente repitió lo mismo el martes, dijo lo mismo el miércoles, el jueves alguien le preguntó y dijo sí, lo voy a donar todo. Quizás el viernes a todos los amigos le dijo lo mismo. Una vez más, voy a entregar el dinero de la venta de mis propiedades o de nuestras propiedades a la iglesia. El sábado fue a donde sus amigos y le preguntaron, nos dijeron que vas a donar todo. Y él dijo con orgullo, sí. Capaz que no estaba tratando de mentir ni de engañar a nadie. Y lo más probable, que es un síndrome muy común, es que lo dijo en tantas ocasiones que lo daría todo, que terminó creyéndose su propia mentira. Hay gente que se mira en el perfil de Facebook o en el perfil de Instagram y se cree que luce así. De tanto que le pone filtros que se cree que literalmente es así. No voy a decir quién porque estamos saliendo al aire en vivo, pero hay una persona muy famosa, no diré el nombre aunque insistan y se mueran de ganas, que quitó los espejos de su casa. Es una dama. Y como no quiere verse envejecer, una suerte de Dorian Gray, no quiere verse en espejos. Entonces tiene un fotógrafo en planta, un fotógrafo viviendo en su casa. Y cuando ella quiere verse cómo luce, le pide que le saque una foto, que le ponga todos los filtros y ahí es cuando ella se ve. Entonces cuando se peina, dice, a ver cómo estoy, le saca la foto, le pone todos los filtros y la muestra 30 años más joven. Dice que le hace bien a su estima verse como en la foto y no como en el espejo. Si hay alguien que está haciendo eso en la casa, váyase a internar por su propia cuenta. Llame ya y diga, voy para allá. La cosa es que algunos se terminan creyendo su propia mentira. Y en el caso de Ananías y Zafira, habían guardado parte del dinero de la venta de sus tierras. Es razonable. Era su propiedad, eran sus tierras, era su dinero. ¿Está mal quedarse con algo? Y el resto, qué sé yo, el 80, el 90% donarlo a la iglesia. No, es fabuloso. ¿Quién hace eso? El problema de Ananías es que se estaba haciendo pasar por alguien que no era, él y su esposa. Y entonces dice la palabra que cayeron muertos delante de Dios. Insisto, Dios no es alguien que confunde la cera con la realidad. Dios vio que estaban aparentando una imagen falsa. Ellos le decían a todos a su alrededor que estaban en una posición a la cual aún no habían arribado, no habían llegado. En lugar de ser el matrimonio, conformarse con ser el matrimonio, que estaban donando una gran parte de la propiedad, ellos codiciaron un aplauso más grande. Ellos querían aparentar ser el matrimonio que podían darse el lujo de donarlo todo. Nadie les estaba pidiendo que donen todo. No tenían que decir que estaban donando todo, decir estamos donando una parte o no decir nada. Se me ocurre que quizá dijeron tanto que iban a donarlo todo, que aunque faltaba una parte, supusieron que técnicamente era como si lo estuviesen donando todo. ¿Están donando todo? Y sí.
Y se miraron entre ellos y dice, porque donamos bastante, es como si fuera todo, pero no era todo. Y Pedro le dijo, hay un pequeño problemita. Chicos, ustedes no le han mentido al hombre, sino a Dios. Y todos mentimos más de lo que nos gustaría admitir. Cada vez que fingimos delante de las personas que estamos en un nivel de espiritualidad diferente al que realmente estamos, somos parte de la atracción del museo de cera. Somos timadores. Y la triste historia de Ananías y Zafira, la triste y célebre historia de Ananías y Zafira, nos revela cuán importante es para Dios que seamos realistas. Ninguno tenga más alto concepto de sí mismo del que deba tener, sino la realidad. Este soy. Transparente, abandonado, que mis mensajes lo mantenían con vida. Y entonces, por alguna razón, me quedo unos minutos con él, platicamos. El chofer me decía, vamos. Yo dije, no, me quedo unos minutos. Por alguna razón sentía de quedarme. Oré por él de manera rápida, tampoco voy a decir que me pasé media hora orando. Oré por él, me abrazó muy fuerte. Antes me dio un dibujo de mí que aún conservo y me dice, cumplí mi sueño, me podría morir mañana. Y antes de subirme al avión al día siguiente, me dijeron que esa misma noche el muchacho había tenido un accidente fatal y había perdido la vida. Y entonces supe que ese viaje no era el servicio lo que Dios tenía en mente, no era la reunión de la noche, sino que Dios había arreglado una cita para hablar con aquel muchacho. Y la Biblia está llena de esas historias de hombres y mujeres que fueron llamados para un propósito, pero en algún momento de sus vidas y por cierta temporada o por cierto proceso, Dios les cambió la dirección de manera inesperada o arregló una cita que no estaba en la agenda. El camino de Dios por lo general nunca es el más rápido. Pocas veces es el más fácil, pero siempre es el mejor camino. Aunque a nosotros nos suene un plan B, aunque a nosotros nos suene que no es lo que planificábamos. La historia de nuestro almendro continúa cuando su dueño, finalmente después que él ya es una vara, es un bastón, el dueño saca un cuchillo afilado y graba un nombre en el bastón. Número 17 relata que luego habló Jehová a Moisés y le dijo, habla a los hijos de Israel y tome cada uno de ellos un bastón por cada casa de los padres de todos los príncipes de ellos, 12 varas conforme a sus padres, y escribirás el nombre de cada uno en la vara. Escribirás el nombre de Aarón sobre la vara de Leví, porque cada jefe de la familia tendrá una vara que lo represente. Luego juntarás las 12 varas, los 12 bastones, y los pondrás en el tabernáculo de reunión delante del testimonio donde yo me voy a manifestar a ustedes. Entonces Moisés, por orden explícita de Dios, toma los 12 bastones, cada uno tiene el nombre de su dueño, entre los que estaba el almendro de nuestra historia, y los puso por orden de Dios tras la cortina de lino del tabernáculo, lo que era en ese entonces el lugar santísimo. Los gruesos pliegues de la cortina se cerraron y dejaron a todas las varas, a todos los bastones en un inquietante silencio, en una absoluta oscuridad. Y ahora sí, nuestro almendro está muy descorazonado. Esto parece una novela de Univisión. Ahora las cosas se puso fea. Porque el tipo dice, en un principio está bien, yo quería ser el mejor almendro de todo. Quería que mi mamá almendra estuviese orgullosa, que la abuela almendrosa estuviera más orgullosa. Está bien, no pudo ser, pero entonces al menos yo quería ser el mejor bastón de todos, la mejor vara, y ahora me siento abandonado. Y en ocasiones nosotros sentimos que Dios nos pone en stand-by. Es la extraña sensación que a veces Dios es como si nos hubiese jubilado antes de tiempo, como que nos llamó a retiro antes de lo que pensábamos. Hay temporadas donde Dios nos dice, parte de tu servicio es la obediencia, y la obediencia es que ahora te quedes en un sitio sin hacer nada. A los que tenemos hormigas en el corazón nos cuesta horrores que todo aquello para lo que pensábamos que nos estábamos preparando de pronto parece que no sirve para nada y nos sentimos vulnerables, desnudos, impotentes y abandonados, como en este caso nuestra vara de almendro en la oscuridad. Estoy hablando de cuando parece que fuimos abruptamente cortados de lo que creíamos que era nuestro propósito, nuestro destino, y no hay razones, no resiste análisis por qué fuimos cortados. Porque una cosa, pequé, hasta donde recuerdo metí la pata, pero hay veces que fuimos cortados abruptamente sin tener razones aparentes. Hay temporadas en nuestras vidas que decimos, yo solo sé que hice lo que sabía hacer o lo que podía hacer, yo hice lo mejor que podía. A ver, no pudimos ser el mejor almendro ni el mejor bastón, pero al menos sentimos que hicimos lo que pudimos. Cuando uno dice, yo ya oré todo lo que tenía que orar, no tengo más lágrimas, ya no tengo más que hacer, más humildad que la que tengo ahora, no sé dónde sacarla. Ya no sería humildad, sería humillación. Hay momentos en la vida que uno dice, yo hice todo lo que sé que está
a mi alcance para hacer. Y duele mucho saber que a veces Dios nos separa de lo que creímos que sabíamos hacer o que estábamos capacitados para hacer. Y decimos, hasta hemos llegado a decir, y esto va por mi cuenta, Señor, ¿por qué no me aprovechas? Como si Dios no necesitara, ¿no? Yo no entiendo. No te conviene aprovecharme con todo lo que estudié, con todo lo que me preparé. Y hasta nos duele creer que Dios nos puso en ese lugar de silencio. Hay momentos que se llama proceso, un lugar donde Dios nos llama a silencio y no nos da más información. Se acabó el mapa. Como cuando uno pierde la señal en el celular, uno pone el GPS y de repente se pierde la señal y ya no sabemos por dónde cuerno estamos yendo, si a Las Vegas o a Tijuana. No tenemos idea. La vara de almendro se sentía completamente abandonada en medio de una oscuridad absoluta detrás de las gruesas cortinas. Pero yo digo siempre, cuando uno está detrás de las gruesas cortinas, no significa que nos hayan descartado. Es más, en cada teatro que a mí me ha tocado estar, y en toda esta gira que me toca hacer, cada vez que yo me tengo que parar detrás de las cortinas, lo más probable es que me microfonen, me pongan un auricular para el sonido, me preparen. Cada vez que estoy detrás de las cortinas es porque estoy a minutos de salir a escena. Y cada vez que Dios te pone detrás de las cortinas es porque el verdadero plan de Dios va a comenzar. ¿Tú lo crees? Yo lo creo. Y quiero que te grabes esto. Quiero que nos grabemos esto. Hoy yo soy más cabezón para entender estas cosas. Por mi hiperactividad, porque siempre quiero estar haciendo cosas. Siempre que Dios nos permite un tiempo de oscuridad. Cuando hablo de oscuridad, no hablo de negrura demoníaca. Hablo de silencio, de desconexión. Siempre que Dios nos manda un momento o una temporada de soledad, que pareciera ser el olvido, es por amor y nunca como un castigo. Nunca. Por favor, nunca te olvides esto. No te está castigando Dios. No te está disciplinando Dios. Cuando Dios te manda a obedecer en silencio y no a hacer nada, nosotros inmediatamente lo tomamos como una penitencia, lo traemos desde el colegio. Yo soy de los tiempos donde Goebbels al rincón, Goebbels al rincón. Así que está gracioso, es comediante el Señor. ¿Por qué no nos cuenta el chiste así nos reímos todos? Porque así eran las maestras, tenían alergia a la felicidad en mi tiempo. Y como yo contaba algunos chistes, decía, ¡ay, el Señor es chistoso! Quiere contarlo a todos. Y yo no tenía problema, me paraba y lo contaba. No le dije eso. Al rincón, al rincón. Entonces uno cree, estoy en el rincón sin hacer nada, o salga al pasillo. Y te ponían en el pasillo así afuera. Y ese era un castigo. Y uno lleva eso a la relación con Dios. Cuando Dios me pide que no haga nada, es un castigo, me mandaron al rincón. Pero uno si entiende o cree que eso es disciplina o eso es castigo, nos va a costar mucho entender el proceso de que es por amor. En cualquier campo de concentración, yo siempre digo, los guardias tienen un poder casi ilimitado, porque a base de la fuerza los tipos pueden hacer que la gente renuncie a su Dios, que maldigan a su familia, que maten a sus seres queridos, que coman estiércol. Los guardias pueden hacer que pierdan su dignidad por completo. Hay una sola cosa que no pueden lograr. No pueden obligar a nadie a amarlos, porque el amor nunca opera bajo las reglas del poder. Jamás. Me vas a amar porque si no me amas te voy a castigar. El amor no funciona así. Entonces los mayores milagros de Dios, su gran despliegue de pirotecnia divina, nunca logró que Israel lo amara más. De allí es que cuando concluimos que cuando Dios nos llama a un tiempo, a un proceso de silencio, siempre es porque nos ama demasiado y nos está preparando para otra asignación que demanda ese silencio, que demanda apagar las voces. De otra manera no te puede enviar a una nueva asignación escuchando a la suegra, al compadre, a la comadre, a la hermanita, al pastor, a nadie. Salmos 121:4 dice, he aquí, no se adormecerá ni se dormirá el que guarda a Israel. Tu marido se duerme, Dios no se adormecerá, no se adormecerá el que guarda a Israel. ¿Estamos de acuerdo? Y el Salmo 3:5 agrega, yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. Parece algo infantil. Me acosté, me dormí y me desperté. 3 cosas, lujos que no cualquiera se puede dar, que es acostarse en paz, dormir y despertar y ver que Dios todavía te está sustentando. Aun cuando uno duerme, cuando uno descansa, Dios te sostiene. Entonces, ¿qué dice su palabra? Indica que aunque estamos descansando, el plan de Dios para nuestro propósito continúa avanzando mientras dormimos. No nos necesita Dios despierto todo el día. Uno cree que si está muy preocupado y no duerme le da una ayudita a Dios. Dios no nos necesita, dice anda a dormir. A Elías le dijo en su momento, descansa cabezón, come, duerme. Qué largo camino te espera, que la depresión que tienes es falta de sueño. El decir, ay, me quiero morir, no soy mejor que mis padres, quítame la vida, dame la eutanasia. Todo eso
eso viene por deprimido. Y la depresión viene por falta de descanso. Cuando la mente no descansa, aunque descanse el cuerpo 6 u 8 horas, si la mente no se detiene, eso produce una sobreexigencia en el motor que culmina, deviene en depresión. Cuando uno no descansa es porque cree que puede resolver todo. Uno se cree Dios. Hay cosas que no se pueden resolver. La preocupación nunca resolvió un problema. ¿Quién dijo, debo un montón de dinero, pero esta noche me quedo toda la noche en vigilia, preocupándome, y a la mañana escribo el cheque? ¿Cuándo la preocupación escribió un cheque? ¿Cuándo la preocupación sanó a alguien? ¿Lograste algo quedándote toda la noche de este lado de la puerta de la sala de cuidados intensivos mientras que tu ser querido estaba dentro? Alguna vez yo lo hice con mi mamá. Me quedé con mi hermano afuera y el médico dijo, vayan porque hasta la mañana no va a haber ningún parte médico. A las 7 de la mañana es el primer parte. Y nosotros dijimos, sí, pero nos podemos quedar acá afuera. ¿Y pero por qué se van a quedar acá? Si ustedes no pueden ver a su madre, no pueden cruzar la puerta. Y pero por si pasa algo. Si pasa algo, señores, se van a enterar a las 7 de la mañana. Y mi hermano le dice, y si se muere a las 3 de la madrugada, se van a enterar a las 7 que se murió a las 3. Y mi hermano, que es otro almendro como